hagamos como hacemos todos los cristianos, que lo hacemos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta tarde tenemos muy presente a Casilda, que quiere estar aquí, pero ya no puede, porque ya son muchos los dolores. Ha pasado una noche muy dura, muy difícil, pero la queremos tener muy presente, a Casilda. Y también a uno que ha sido como pionero de todo esto, ¿verdad? Aunque no lo hemos nombrado mucho, pero es un amigo entrañable que tenemos, que algunos de vosotros conocéis, y que se llama Pedro, y es de Arucas, de Las Palmas, y ahora vive en Telde. Bueno, pues está también en una situación grave y oramos por él. Como os digo, él ha sido un pionero de estas cosas. En concreto, con él empezamos otra aventura ligada a la palabra, que es el Evangelio orado, que hacemos cada semana y que, bueno, pues a través sobre todo de Charo, del CIPE, sigue mucha gente. Evangelio orado. Pues este Evangelio orado comenzó por iniciativa de este Pedro Hernández del Toro. Le tenemos muy presente. Y también tenemos presentes a todas las víctimas y todos los que han sufrido con las inundaciones de Valencia y alrededores. Nos unimos a la Eucaristía que tiene lugar en este momento, celebrada con todos los obispos de España, para orar y sobre todo para mostrar que la Iglesia no ha estado al margen del dolor de la gente y que se ha, como recordando a Jesús que se metía en el barro, pues también ha habido muchos cristianos que se han metido en el barro, muchos curas, y me imagino que también religiosas que se han metido en el barro. Bueno, y comenzamos invocando al Espíritu. La palabra es una maravilla, pero sin el Espíritu se nos queda como sin dar fruto. Por eso invocamos al Espíritu. Como la tierra se abre para acoger la lluvia, nosotros nos abrimos el corazón para acoger al Espíritu. Yo cuando preparaba esto pensaba, o está presente aquí el Espíritu, o por muchas palabras que digamos no van a tocar los corazones. Por eso el Espíritu es el que da vida a la palabra. Y le invocamos. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Bueno, pues ven Espíritu Santo y ayúdanos a encarnar la palabra como la encarnó nuestra Madre la Virgen María. Ayúdanos, porque sin ti todo se queda en la superficie. Bien, y para motivar la lección buscamos siempre textos que tengan que ver con la palabra. La palabra no está lejos de ti y de nosotros, sino muy cerca. La palabra está dentro de nosotros, está cerca. Y algunas veces decimos, pero la palabra parece que está lejos. No, quienes estamos lejos de la palabra somos nosotros. Pero si amas la palabra se acerca a ti, y si amas la palabra te habita. Entonces nos acercamos a la palabra. Y con cariño, amamos la palabra. Nosotros como grupo
que se reúne para hacer la lección, somos un grupo que va creciendo en el amor a la palabra. Amamos la palabra y por eso la palabra no está ausente de quienes la aman, sino que está muy presente y da fruto abundante. Y hemos escogido también 3 frases. Una del Papa Francisco, de la Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, que dice que la palabra no es una devoción cualquiera, sino que la palabra pertenece al corazón. La palabra pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. Por eso la palabra es tan importante en nuestra vida como seguidores de Jesús. Y ella, la palabra, es capaz de transformar vidas. Nosotros por nuestra propia voluntad no podemos, pero la palabra sí que nos transforma. Un texto de San Gregorio Magno que dice: la Escritura crece a fuerza de ser leída. Bueno, cuanto más tenemos la palabra en las manos, cuanto más la leemos, más crece dentro de nosotros. Leerla es un modo de acercarla. Y después un texto de Madeleine Delbrel que decía: el Evangelio no está solo para ser leído, sino para ser recibido en nosotros, en nuestro corazón. Bueno, pues con estas frases de la palabra entramos en este amor a la palabra, y hoy nos vamos a encontrar con un texto extraordinario. Todos lo son, pero este es un texto extraordinario. Le pedimos al Espíritu que nos ayude a todos nosotros a penetrar en la riqueza de la palabra de este domingo. Domingo, Jesucristo, Rey del Universo, y en el que vamos a orar con el texto de Juan 18, 33, 37. Bueno, entonces os digo algo del contexto. Bueno, ¿cuál es el contexto? En este breve pasaje del Evangelio de Juan están presentes los temas que aparecen en todo el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan aparecen los malentendidos. Uno dice una cosa, pero Jesús dice otra, le entienden de una manera. Bueno, pues los malentendidos también están presentes aquí. También está presente un fuerte contraste entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre la muerte y la vida. Estamos ya en Juan, en el relato de la pasión. Y en este relato va a haber 7 escenas marcadas por las entradas y salidas de Pilato. Va entrando, sale, entra, sale, entra, sale. Bueno, pues este texto está marcado por estas salidas. ¿Y en concreto qué dice este texto? Pues que han tomado preso a Jesús y lo han cogido preso en el huerto de los Olivos, donde él se reunía con sus amigos para orar, teniendo delante la panorámica de la hermosa ciudad de Jerusalén. Bueno, entonces lo han apresado y lo han llevado a Jerusalén, que está abajo en la hondanada. Bueno, entonces lo han llevado al pretorio. El pretorio es un lugar donde los judíos no quieren saber nada de entrar en el pretorio, porque es un lugar pagano de los romanos que está en Jerusalén. Ellos lo soportan a regañadientes y por eso no quieren entrar en el pretorio. Allí entra Pilato. Pero allí en el pretorio han dejado solo a Jesús con los poderosos de este mundo. Lo han dejado solo. Como dice un texto cercano, dice que Pedro lo más que hacía era que le seguía de lejos, pero lo han dejado allí en el pretorio. ¿Y de qué lo acusan a Jesús? Pues de que se ha autoproclamado rey de los judíos.
Entonces ahí queda Jesús solo frente al Todopoderoso, que por eso el Todopoderoso allí es Pilato. Vamos a estar atentos a la escucha de esta palabra que va a proclamar nuestro hermano Dionisio, donde en síntesis están los temas que aparecen más desarrollados en el Evangelio de San Juan. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te le han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, damos gracias a Dionisio y intentamos acercarnos sabiendo que el Espíritu es el que nos va a acercar al corazón de la palabra. Lo primero, Jesús se encuentra, como hemos dicho, en el pretorio ante Pilato. Y Pilato le dice a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Primera pregunta que le hace el que le está juzgando: ¿eres tú el rey de los judíos? Esto acontece a primera hora del viernes. Estamos ya cerca de la pasión, de la muerte de Jesús. Primera hora, en el pretorio: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato, por tanto, interroga a Jesús. Y me gustaría que nos fijásemos en este encuentro cara a cara de dos reyes. Por una parte, Pilato, rey, que tiene soldados, tiene ejército, tiene poder, tiene autoridad y puede dictar la pena de muerte. Y enfrente, otro rey, un rey atípico, un rey que solo sabe servir y dar la vida, un rey a quien han apresado y viene sucio, golpeado, un reo maniatado. Ahí están los dos frente a frente. Y la pregunta de Pilato es la primera pregunta, va a hacer tres en este texto, es: ¿eres tú el rey de los judíos? A Jesús le habían llamado rey de Israel. Se le había llamado, ¿os acordáis? Uno que fue de noche a hablar con él, llamado Natanael. Le había dicho: tú eres el rey de Israel. Pero también el pueblo le había llamado rey de Israel. Bueno, pues ahora, de forma irónica, riéndose, porque no me digáis que no es ironía, que
el Pilato vestido con vestiduras solemnes en el pretorio, con guardias que vigilan, le pregunte a un pobrecito que no se tiene de pie, que le pregunte si es rey. Hay mucha ironía y como que hay también mucha risa. ¿Eres tú el rey? Pero bueno, ¿tú puedes ser el rey de los judíos? Esta es la primera pregunta. Y Jesús le da una respuesta impresionante. Le dice Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Y entonces Jesús, que tiene una dignidad en medio de la escena impresionante, confronta a Pilato y le dice: ¿pero eres tú el que lo ha descubierto o te lo han dicho otros de ti? Entonces confronta a Pilato y hace ver que Pilato es un peón de los intereses judíos. Es un peón, no tiene palabra propia. Esto es muy grande, ¿verdad? Jesús tiene palabra propia. Pilato no tiene palabra propia. Por eso el reo, que es Jesús, domina la escena y tiene una dignidad, y a través de esa dignidad habla. Yo cuando preparaba esto me acordaba de Juan de la Cruz. El día 28 iremos, si Dios quiere, un grupo a Duruelo, donde Juan de la Cruz, uno que era pequeño, pobre, también empezó una historia muy bonita de amor a la verdad. Una verdad que molestó en ciertos ambientes y que llevó a que lo encarcelaran y a que lo marginaran y lo quisieran tener siempre lejos de donde estaba la autoridad, porque molestaba. Era un hombre, un pobrecito, un mudejarillo, pero con un amor a la verdad. Bueno, pues Jesús también se presenta así, con un reo que domina la escena y confronta al Pilato. Bueno, Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Segunda pregunta fuerte que le hace Pilato a Jesús. ¿Qué has hecho? Pilato se lava las manos. Ya sabéis que es uno de los gestos que han pasado a la historia. Se lava las manos, no quiere saber nada. Otros se lo han entregado. Entregado significa no solo que lo han llevado, sino que lo han entregado para entregarlo a la muerte. Entonces otros se lo han entregado. ¿Y quiénes son los que han entregado a Jesús? La gente, su gente y los sumos sacerdotes. Jesús es judío. ¿Y quién lo ha entregado? Judíos y los sumos sacerdotes. Pero Jesús dirá en otro texto, también que habla de la dignidad de Jesús. Jesús dirá: nadie me quita la vida, soy yo quien la da libremente. Este texto es impresionante. Nadie me quita la vida, soy yo quien la da. Porque muchas veces culpabilizamos a quien nos quita la vida, a quien nos quita la fama, pero un cristiano es el que ha llegado, gracias al Espíritu, a decir esto: nadie me quita la vida, la enfermedad no me quita la vida, en la enfermedad yo doy la vida libremente. Y así podíamos enumerar muchas circunstancias de la vida. Otro texto de Efesios dirá: Cristo nos ha amado y se ha entregado. Él lo han entregado, pero ha sido Él el que se ha entregado a sí mismo por nosotros. Por tanto, Jesús no es un esclavo del que se ríen, sino Él es el que en medio de la prueba tiene una dignidad como para entregar
Soy yo quien entrega la vida por todos. Por eso San Pablo decía, me amó y se entregó por mí. Esto puede valernos para muchos momentos de oración, mirando a la cruz. Me amó y se entregó por mí. La pregunta siguiente, la segunda pregunta es esta que os digo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Los títulos, si eres rey de los judíos o no, como que no interesan mucho a Pilato. Eso interesa a los judíos. Pero a Pilato le interesa, tiene delante a un reo y por eso le pregunta, ¿tú qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le interesa la actividad. Y Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bueno, ¿qué significa que su reino no es de este mundo? El mundo en Juan es la injusticia, es la mentira, es la oscuridad, es el odio. Eso es en Juan el mundo, porque Jesús ha venido al mundo, pero en el Evangelio de Juan, mundo es injusticia. Por eso mi reino, dice Jesús, no es de la injusticia, no es de la mentira, no es del odio, no es de todo esto que vemos nosotros cuando nos acercamos a la prensa, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo, no va por aquí, no va por la mentira, la corrupción, el engaño, las trampas para pisotear al que está arriba y ponerme yo. Mi reino no tiene nada que ver con esto. Su reino no es como los de la tierra. ¿Cómo es su reino? El reino de Jesús, si leemos los evangelios, es el reino de las viudas pobres. Acordaos de alguna escena de los evangelios. El reino de los pobres, el reino de los ciegos, a los que da la vista para que lo puedan seguir por el camino, el reino de los escribas que buscan. ¿Os acordáis de un escriba que buscaba y por eso le preguntó cuál es el mandamiento principal frente a tantos mandamientos como había en el mundo judío? El reino de Jesús es el reino que valora y aprecia a unos a los que veían siempre con malos ojos. Eran los samaritanos. Este es Jesús y es el reino de los niños preferidos, abrazados, bendecidos. Bueno, entonces es un reino que no es como los de la tierra. El reino de la tierra es el reino que tiene poder, que tiene brillo, que tiene lujo, que tiene manifestaciones de poder y de grandeza. Ahora lo vemos en esta guerra terrible, ¿verdad?, de Ucrania, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Se trata de ver con qué armas puedo vencer al enemigo. Entonces, el reino no tiene ejércitos, no tiene poder. Es por eso Pilato se desconcierta ante este tipo de reino. ¿Pero qué reino es este? Un reino que se concibe como servicio a los demás. Un reino que solo ejerce el poder sirviendo y amando. Esto no lo concibe Pilato. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿este reino se concibe hoy día? No, yo creo que tampoco se concibe. ¿Por qué? Pues porque nosotros también vemos a los poderosos, a los Estados Unidos, a Rusia, a China, potencias que se levantan para aplastar a otros. Bueno, entonces este reino de Jesús, de servicio, casi de pequeñez, de ponerse a la altura de nosotros, este reino no se entiende. Hay una canción que dice, no es con espadas ni con ejércitos como este mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo cambiará.
solo el amor lo cambiará. Bueno, por tanto, sorprendente esto, que nos sorprende también a nosotros. El reino de Jesús es el reino desde la cruz, que es un escándalo y una necedad. No se impone por la fuerza, sino por el amor. El reino de Jesús se manifiesta en la ternura y en la misericordia. El reino ya está aquí, como podemos decir, como levadura en medio de la masa. El reino de Jesús ya está presente. Aunque han pasado muchos años y a veces parece que se pierde el horizonte del reino, sin embargo, está presente el reino y se manifiesta. Y si nosotros tenemos los ojos abiertos, vemos escenas, ejemplos de personas que viven este reino. Como os decía al principio, Casilda está muy malita, pero vive el reino en medio de la enfermedad grave. Y hace pocos días también vi unas imágenes en una misión de África, donde una carmelita misionera hablaba de su misión, bueno, ¿qué es eso en este mundo? No es nada más que un granito de arena, pero el reino no se termina. Es como el grano de mostaza que va creciendo, va creciendo, va creciendo, sin que sepamos cómo. Bueno, ese reino, por tanto, ya está aquí, fermentando a la humanidad para que sea más justa, más fraterna, para que supere las fronteras, etc. Y entonces viene la tercera pregunta. La primera pregunta de Pilato era: ¿eres tú el rey de los judíos? La segunda era: ¿qué has hecho? Y la tercera es: entonces, ¿tú eres rey? La palabra rey es una palabra apropiada para decir la de Jesús, ¿o no? Porque rey, pues como digo, aparece, vestiduras, palacios, mucha gente alrededor para hacer lo que el rey quiere, pero ¿es apropiada esta palabra para Jesús? ¿Es posible que un pobre que prefiere a los pobres sea rey? ¿Es posible esto? ¿Es posible que un condenado a muerte sea rey? ¿Es posible que un despojado de todo siga teniendo y dando dignidad de rey? Más bien nosotros podríamos decir que Jesús es el antirrey, es lo contrario de un rey. Por eso nos preguntamos, ¿es apropiada esta palabra? Las armas de este rey son también muy extrañas. Son 5 llagas. ¿Pero cómo puede ser esto? 5 llagas, las armas de este rey. Y también su trono es una cruz. Y tiene como corona una corona de espinas. Y aquí también nos metemos nosotros, porque todo el que se identifica con Jesús es también rey. Esto lo vemos en el bautismo, donde se nos dice que nosotros somos un pueblo de reyes. ¿Recordáis también la canción tan bonita? Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Bueno, pueblo de reyes, es decir, nosotros también somos reyes en la medida que nos identificamos con Jesús. Bueno, Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Entonces, aquí vemos que Jesús conoce lo que es y lo manifiesta con libertad. Tú lo dices, soy rey, soy rey. Jesús es rey y ejerce su reinado desde la cruz. Pondrán en la cruz una palabra que escribirán en la cruz INRI. Y lo dicen en 3 lenguas, las 3 lenguas más importantes de aquel momento.
Lo dicen en latín, que era la lengua de la política triunfante, los que tenían soldados en todo el mundo conocido. Lo dice en griego, la lengua de la cultura, y lo dice también en hebreo, la lengua de la religión judía. Entonces, a través de la cruz, a través de este INRI, aquí está el rey de los judíos, dicho en 3 lenguas, pues a través de esto entra Dios en este mundo. Podríamos decir que esta es una Navidad. Entra Dios en este mundo a través de la cruz. Por eso en la cruz Jesús es la transparencia del Padre. Jesucristo es el que da la vida en plenitud. A través de él entra Dios en la historia de un modo totalmente nuevo, un modo que sigue siendo fecundo en medio de la historia, aun cuando no sea valorado y apreciado y no salga en los medios de comunicación. Jesucristo es un rey despojado que va en compañía de gente despojada, de gente irrelevante. Jesucristo da la vida en plenitud. Y con una conciencia de lo que es y para lo que ha venido, dice: yo para esto he nacido, con lo que está diciendo cuál es su vocación. La vocación de Jesús es que ha nacido para ser rey, para dar testimonio de la verdad, una verdad que se manifiesta en la cruz de Jesús. Por tanto, la vocación de Jesús es: para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Vocación y misión, don y tarea, para dar testimonio de la verdad. La verdad es una palabra que en griego se dice aletheia, verdad, y en hebreo emet, y significa la firmeza y seguridad del humilde, del que no tiene armas, pero tiene la firmeza de la verdad. Esta es la valentía. Bueno, entonces Jesús se define así, con esta vocación y con esta misión. Todo parece desde fuera que Jesús, como hemos dicho, tal como está delante de Pilato, pues es una marioneta, que hacen con él lo que quieren. Pero en realidad, si nos fijamos bien, la marioneta es Pilato y la marioneta son todos los que juegan con la vida de Jesús. Y por eso, aunque en este mundo podemos decir que hay mucha marioneta, gente de la que los poderosos se ríen, sin embargo, las marionetas son los poderosos que no han entendido nada de Dios ni de la transparencia de Dios. Jesús manifiesta su voluntad de vivir en la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Que Dios ama al ser humano, que Dios lo ama con locura y lo manifiesta de esa manera, crucificada. Santa Teresa tiene un texto precioso diciendo que el reino de Jesús no está armado de palillos, porque los reinos de este mundo están armados con palillos. Si desnudas al que va vestido con vestiduras de rey, ¿en qué queda? Si en vez de vivir en el palacio y rodeado de ejércitos, lo pones ahí, en una mesa, cara a cara con nosotros, ¿qué es? Entonces, Santa Teresa dice que el reino de Jesús se ve aun cuando no tenga vestiduras, aun cuando esté despojado y desnudo. ¿Os habéis encontrado con personas pobres, humildes, pero que da gusto estar ante ellas? ¿Os habéis encontrado algunas personas que tienen categoría de reyes, aun cuando no hayan estado nunca en ningún palacio? Bueno, su reino no está armado de palillos. ¿Cómo es el reino de Jesús? Es un reino que está lleno de verdad,
una verdad que libera. Jesús dice la verdad. Más aún, Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y testifica con su vida la verdad. Y cuando se marcha, regala a los discípulos el espíritu de la verdad, para que esa sea siempre como nuestra plataforma vital, ¿verdad? El espíritu de la verdad es lo que llevamos cada uno de nosotros dentro. Bueno, entonces, este reino, que también cantamos, tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz. Venga a nosotros tu reino, Señor. Bueno, de esta forma entra Jesús en la historia, haciendo presente al Padre, y de esta manera entramos en la historia los que seguimos a Jesús y nos abrazamos también a la cruz. Por eso, fijaos cómo, bueno, los santos, todos los santos, se han abrazado a la cruz. Y Juan de la Cruz, ya que vamos a celebrar pronto su fiesta y vamos a recorrer el lugar donde estuvo como carmelita descalzo, Juan se abraza a la cruz. ¿Qué quieres?, le pregunta Jesús. Padecer y sufrir por ti, es decir, abrazado a la cruz. Y termina el texto de este Evangelio diciendo una palabra impresionante, ¿verdad? Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabras sabias. El que es de la verdad, escucha a Jesús. Por eso nosotros miramos este mundo muchas veces alejado de mucha gente buena, pero que no respiran a Jesús. Pero esperamos que en algún momento el que es de la verdad escucha mi voz. Los poderosos no quieren escuchar esta palabra de verdad de Jesús. Más bien la quieren eliminar. Y eso sigue pasando hoy, porque estos días vendrá la revista Orar, que os invitamos a leer, y ahí veréis algunos reportajes de cómo hoy se sigue matando a los cristianos que son amigos de la verdad de Jesús, porque molestan, etc. Entonces, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esta imagen de escuchar mi voz conecta con otra imagen muy bonita del buen pastor. ¿Por qué? Porque en Juan 10 se nos dirá que el buen pastor habla y las ovejas, que somos nosotros, conocen su voz y siguen su voz, y por eso se quedan pegadas a su voz y a su palabra. El Espíritu Santo pone en sintonía con Jesús a los que le seguimos para hacer presente una humanidad nueva. Por eso somos invitados por el Espíritu a sumarnos en iglesia, en sínodo, para dar testimonio de la verdad, aunque seamos pobrecitos. No necesitamos grandes poderes y grandes medios para decir nuestra verdad. Nuestra verdad la decimos en la vida pequeñita de cada día. El pobre Jesús, el crucificado, no tiene otra cosa que su verdad. Le han quitado todo, pero no le han quitado la verdad. Le han quitado las ropas, le han quitado la vida, pero no le han quitado la verdad. Y Jesús en la cruz busca seguidores, a nosotros, que vivamos lo mismo. Pilato, perdido ante todo este mundo que no entiende, cada vez entiende menos, lanzará otra pregunta, no dirigida a Jesús, sino dirigida a él mismo, que será: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y es la pregunta que cada uno de nosotros está llamado a responder. ¿Qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? ¿O cuál es mi verdad
profunda. Bueno, entonces la verdad de Jesús no funciona con la lógica del poder, sino con la lógica de la gratuidad, de la ternura y del amor, que se entrega sin pedir nada a cambio. Quien descubre esto entra en el Magnificat de María y vive con gozo la vida aun en medio de las dificultades y problemas. Bueno, pues esto es lo que hemos comentado, sobre este texto, que es infinitamente más rico que lo que os he dicho yo, por supuesto, ¿verdad? Y que en la medida que estemos cerca de la palabra y amemos la palabra nos desvelará una riqueza infinita que nos ensanchará el corazón. Algunas preguntas para meditarlo, aunque todo el texto es un texto para meditarlo. La primera, ¿tienes voluntad? Es decir, ¿quieres vivir como este rey tan original, tan atípico? ¿Quieres vivir como este rey tan atípico? Segunda, ¿quieres comprometerte con Jesús y con otros en sínodo a construir el reino de Dios? Un reino que es de justicia, de paz, de bondad. Un reino que no se construye con armas. Un reino de aquellos que no pretenden grandezas, sino que acallan y moderan sus deseos como niños en brazos de su madre. Tercera, experimentas que no podemos conocer la verdad hasta que no somos verdad, hasta que no somos verdaderos. ¿Relacionas verdad con humildad? Y la última, que tiene que ver con uno de las frases de este Evangelio. ¿Sigues a Jesús por experiencia de amor o porque otros te lo han dicho? Bueno, pues aquí cada uno de nosotros responderíamos, ¿verdad? Eso, que te sigo, otros me lo han dicho, pero yo te he conocido, ¿verdad? Como decía Job, relacionado con Dios, antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Bueno, pues de la meditación que nos acompañará esta semana pasamos a la oración. Y para la oración, pues podemos servirnos de estas o de otras cosas, porque es infinito. Pero lo primero que podíamos hacer es tener los ojos fijos en Jesús. Si en vuestra casa tenéis un crucifijo, si tenéis una estampa de un Cristo que os acompaña, si cuando oráis cerráis los ojos, pues tened los ojos fijos en Jesús. Esto sería lo primero. Segundo, ora al Padre para pedirle que lo que le pedimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Ese reino, tu reino es vida, tu reino es paz, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es amor. Bueno, pues que venga a nosotros tu reino. Medita esto también, una frase preciosa de Edith Stein, una mujer que podemos decir que fue una buscadora apasionada de la verdad. Y ella decía: mi búsqueda de la verdad es una oración. Oro buscando la verdad. Y no fue fácil para ella. Daos cuenta que era judía. Después perdió bastante de su fe judía y se quedó ahí en terreno de nadie. Pero inició una búsqueda apasionante de la verdad. Y mi búsqueda de la verdad era una oración. Y también, quien busca la verdad, busca a Dios aunque no lo sepa. Buscar la verdad. En este mundo en el que todos sabemos que hay muchos bulos y muchos chismes, ¿verdad?, que circulan de boca en boca y de medio de comunicación en medio de comunicación,
esta frase de Aristain yo creo que es muy luminosa. Quien busca la verdad, busca a Dios, aunque no lo sepa. Y también, como no, recordamos a Teresita, Teresita del Niño Jesús, que decía: me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece, ¿la conocéis? Este texto que convirtieron en canción. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado. Me parece que nunca he buscado. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Bueno, y para terminar, pues eso, recuerdo que el cristiano, cada uno de nosotros, estamos llamados a ser reyes de nosotros mismos. El cristiano está llamado a ser rey de sí mismo, porque por el bautismo hemos sido ungidos como pueblo de reyes. Un pueblo de reyes que vemos, como os decía, también hoy día, que por profesar esta fe en Jesús, distinta de la fe de este mundo, todo lo que decimos, ¿verdad?, de este mundo, pues acarrea persecución y a veces muerte. Y para terminar, como acción, pues me parecía importante esto, que vivamos esta frase de Santa Teresa, que dice en La Vida, Libro de la Vida 43, dice: andar en verdad delante de la misma verdad. Andar en verdad delante de Dios, que es la misma verdad. Y bueno, hemos celebrado el domingo pasado la 8ª edición de la Jornada de los Pobres. Este año se titulaba La oración del pobre sube hasta Dios. Bueno, pues que nuestra oración de pobres, pero seguidores de Jesús, que suba hasta Dios durante esta semana. Pasad buena semana con la palabra, amando la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien.